Muy buenas a todos, bienvenidos a esta segunda parte de Aquelarre Fatuo 2023. Vamos a seguir con estas participaciones de estos maravillosos fuegos fatuos y de nuevo voy a comenzar yo, en este caso con mi segunda participación. La siguiente conferencia fue realizada en el Festival de Astado Fest, que se estrenó este año. Si queréis más información lo podéis buscar en Instagram como Astado Fest, que por cierto ya tenemos ganas de la siguiente edición. Bien, ¿de qué hablé en Astado Fest? Hablé de Cernunnos, el señor Astado del Bosque. Vamos a hacer un recorrido histórico por lo que es esta deidad, este arquetipo, de dónde surge, cómo comienza a formarse hasta el día de hoy, por todos los cambios y transformaciones que pasa, pero sobre todo vamos también a hacer hincapié en todo el simbolismo que le envuelve. Vamos a tratar de interpretar bien a esta figura que es Cernunnos y vamos a ver cómo podríamos integrar todas estas interpretaciones en nosotros mismos, en nuestras vidas. Deseo que lo disfrutéis tanto como lo disfruté yo. Vale, bueno, pues antes de comenzar, para quienes me conozcáis y si no, pues para quienes no, yo soy Aurora. Me podéis encontrar como Susurro Astral, pero me podéis encontrar también en Instagram, pero también como Aquelarre Fatuo, que es precisamente desde donde os traigo esta charla. Entonces, bueno, yo estoy segura que muchos de vosotros ya vais a saber, ¿no?, quién es Cernunnos. Pero bueno, vamos a decir lo más básico. Cernunnos es una deidad celta, ataviada con cornamenta, es el señor del bosque, es su protector, es también de hecho el fecundador de Gaia, procurando así que se vayan cumpliendo los ciclos estacionales. Es también el patrón de los animales y también está relacionado con la regeneración. Y vamos a ir viendo a través de esta charla que es un chamán, una figura druido-chamánica, que los druidas al fin y al cabo pues es lo que eran, explotaban esa parte de ellos. Y bueno, en general vamos a ir, perdón, claro, si me alejo del micro, antes, pues bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido de dónde surge esta figura para poderla entender bien, viendo también algunos otros ejemplos, cómo se va transformando a lo largo de los tiempos y de los lugares y cómo influye en nuestro inconsciente colectivo hasta llegar a día de hoy. Porque lo cierto es que es una figura muy antigua, muy primitiva. De hecho es a partir del Paleolítico que podemos decir que empiezan a surgir estos arquetipos. Pero bueno, hablando de prehistoria, las culturas prehistóricas eran animistas, que para entender bien a esta figura de Cernunnos nos tenemos que remontar de hecho hasta el Paleolítico, que ahí es donde digamos que se empiezan a generar en nuestro inconsciente ciertas figuras. Una, la más importante de todas, es la madre naturaleza, la madre de todo, la gran madre, Gaia, la Venus, que viene a representar fertilidad, viene a representar abundancia, es la madre de donde surge todo, la madre creadora, que nos acoge también porque no deja de ser nuestro hábitat y que nos provee de todo lo que necesitamos. Pero el todo está compuesto de dualidades, de polaridades, que por muy polares que sean, se complementan. ¿Y qué surge en complemento? En contraposición, pero al mismo tiempo en complemento, pues la figura, estamos hablando de la Gran Madre, que es la figura femenina, pues ahora hablamos de el Padre, que es la figura masculina. Bien, la figura masculina en este caso es quien fecunda esta naturaleza, quien la protege también, es una fuerza pues más protectora, conquista, pero nos vamos a quedar con esto sobre todo, ¿no?, que protege y fecunda. Otro arquetipo también, otra figura que quiero señalar que surge ya desde esta prehistoria, es la imagen, la figura del chamán. Porque
bueno, tenemos que entender que entonces teníamos y tenemos, ¿no?, ese mundo terrenal, ese mundo visible, ese mundo que podemos palpar y es el mundo que conocemos. Pero aunque no lo veamos y sea un poco más invisible, está ese otro mundo, que es un mundo pues que no podemos ver pero podemos sentir. Es el mundo donde rigen las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Es un mundo tal vez pues un poco más divino. Entonces el chamán precisamente viene a ser el puente capaz de unir estos dos mundos o capaz de unir los planos, ¿no? Es alguien que cada vez más conoce el entorno, conoce la naturaleza, conoce todos sus secretos y de esta forma es incluso capaz no solo de proveerse, sino de sanar a través de lo que la madre naturaleza nos da. Pero además también es un conector de mundos, es alguien que está en total contacto consigo mismo y con la tierra. Bueno, pues vamos a ir viendo cada vez más que Cernunnos, conforme se va desarrollando, es precisamente un chamán. Y bueno, y como estos arquetipos van surgiendo más, pero lo cierto es que a lo largo de Europa, también alrededor del Mediterráneo y sé que también en otras culturas de otros lugares, algo en común, unos patrones, ciertos patrones que se repiten, pues son precisamente en cuanto a deidad. Son precisamente pues que es un ser masculino, que es protector de la naturaleza, es el espíritu del bosque, es además antropomorfo, pero tiene ciertos rasgos de animales y curiosamente estos rasgos, algo que no falta, un patrón que se repite mucho, es el de los cuernos. Y de hecho podríamos dar varios ejemplos, porque bueno, se va desarrollando esta figura, va adquiriendo forma según la zona donde se vaya desarrollando y según el pasar de los tiempos, ¿no? Va adquiriendo más matices, pero algunos ejemplos así distintivos, os podría hablar del sol ciervo, que era una deidad celtíbera precisamente. Os puedo hablar también del dios Agni, que el dios Agni es una antiquísima deidad indoeuropea, es primitiva de hecho. Tregaranus también, que concretamente vendría a ser más una sincretización del el que había anteriormente, pero bueno, es un héroe latino. Cuando digo latino me refiero a grecorromano en este caso. Y también podemos nombrar a Aquelbert, que seguramente lo estoy pronunciando muy mal, Aquelbert. Es una deidad de origen vasca. Todo lo que tienen en común estas deidades es que son astadas, con diferencias, sí. El sol ciervo, de hecho, ya lo dice el propio nombre, ¿no? Tiene características de ciervo. Tregaranus, en todo caso, tenía unas características más taurinas, mientras que Aquelbert, pues es una cabra, un macho, siendo cabra y además oscuro. Luego volveremos aquí porque será curioso dónde vamos a ir a llegar. Pero bueno, nos vamos a centrar en Cernunnos, porque al fin y al cabo es de lo que va la charla, y es una figura, es una deidad que representa muy bien todas esas partes que vamos a ir desintegrando un poco. Vamos a ir viendo cada uno de los simbolismos que envuelven a esta figura para poder entenderla. Pero bueno, antes... Perdón. Qué otoño, que estamos teniendo. Bueno, antes de ir directamente a la figura de Cernunnos, tenemos que entender el concepto de bosque sagrado. Porque ya desde, como vengo diciendo, desde la prehistoria, desde una edad muy primitiva, el bosque es sagrado para las personas. Primero porque es la madre naturaleza, porque es la que nos nutre, la que nos provee, la que nos acoge, la que nos sostiene. Somos parte de ella y ella está en nosotros. Y segundo, pues porque es nuestro hábitat, ¿no? Entonces aquí el bosque, la naturaleza, la tierra empieza a cobrar cada vez un sentido mucho más de pertenencia, mucho más significativo. Bueno, las culturas se van desarrollando y podemos empezar a hablar ya de los pueblos celtas. Para los pueblos celtas, cuando ellos llegan, por así decir, digamos que esto ya está súper arraigado en el inconsciente
y ellos dotan de deidad al bosque, pero al mismo tiempo lo que hacen es que ellos sienten que, por ejemplo, este árbol, pues dentro de este árbol vive algo o alguien. Tal vez no veamos el qué, pero lo sentimos. En esta flor puede que viva una ninfa. En este lago probablemente pues haya un ser que además son protectores, ¿no? Protector del lago, protector de este bosque o de esta hieda o de este árbol o de esta flor. Entonces nos vamos dando cuenta que el bosque no solo es sagrado, no solo nos lo provee todo, sino que hay que protegerlo, hay que preservarlo por muchas razones. Aquí es donde la deidad de Cernunnos cobra realmente importancia, ¿no? Porque es el espíritu viviente del bosque, es quien lo protege, es quien lo preserva. Vamos a ir viendo también cómo se va desarrollando a lo largo de la historia, irá cogiendo distintos matices, pero bueno, vamos a ver un poquito cuáles son, qué simbolismo, qué interpretación podemos sacar de esta figura, y es que hay varias. Si me veis con los apuntes es que si no yo me voy por los cerros de Úbeda y quiero ser ordenadita y no dejarme nada. Bueno, pues en primer lugar ya hemos visto, no es una figura masculina. Tenemos la fuerza femenina y la fuerza masculina. La fuerza femenina es una fuerza que nos sostiene, es una fuerza que crea, es una fuerza también que acoge, es una fuerza que nutre. Mientras que la fuerza masculina es una fuerza que conquista, que va, es una fuerza que protege y fecunda también. Aquí encontramos ya el primer simbolismo de Cernunnos, que tiene esta fuerza, esta energía tan potente masculina. Pero vamos más allá. Seguramente, y ahora pues si queréis, si tenéis cobertura, no lo sé, en Google Imágenes, si queréis buscar imágenes, podéis poner Cernunnos, os saldrán diferentes. Algo que se ve mucho en Cernunnos, que es el torque. Ya sea el torque que lleva colgado en el cuello, ya sea porque le cuelgue de uno de sus cuernos, o ya sea porque lo porte en la mano. Y es que el torque, de hecho, tiene varias representaciones. La primera interpretación que podemos sacar de aquí, del torque, es étnica, ya que gracias a los yacimientos arqueológicos, a todos esos torques que se han ido encontrando, podíamos ver diferencias, es decir, correspondían a un territorio. No eran iguales los diseños, para que me entendáis, de los torques encontrados en un territorio que en otro. Es decir, aquí ya vemos una diferencia y ya se puede deducir de aquí que el torque en sí te va a dar mucha información de pertenencia del portador. Entonces aquí ya está el primer simbolismo, esa pertenencia. Pero también se puede interpretar de forma política, porque se han visto en muchos ajuares que de hecho eran personas con cierto poder político o cierto poder militar quien llevaba esos torques. Pero aquí la interpretación más interesante, yo creo, que hay es la ritualística. Y es que no en todos, pero en algunos de esos torques resulta que eran vacíos. Es decir, por dentro estaban vacíos y en el interior, es decir, huecos. Y en el interior había pequeñitas piezas que al hacer así, al moverlo, hacía el efecto de sonajero. Esto ya nos da a pensar pues mucho más allá. Ya no es solo algo decorativo, ya no es solo un símbolo de pertenencia, ya no solo es un símbolo de poder. Ahora además es también un instrumento ritual, un instrumento chamánico. Siempre hemos utilizado el sonido, ¿no?, para esto, y podríamos ver ejemplos en muchas otras culturas. Ahora, por nombrar una y bien diferente, vendría a ser la cultura del Antiguo Egipto, que tenían ya ciertas piezas, vacías también, que se diseñaban exclusivamente con ese fin, con el fin de generar ese ruido para así ahuyentar
las malas energías o las fuerzas negativas y atraer aquello que en ese momento deseamos, o incluso para inducirnos a nosotros mismos a ese estado al cual queremos llegar. Entonces, bueno, aquí otra vez más vemos un poquito pues eso, ¿no? Que Cernunnos es un chamán. Y no voy a dejar de repetirlo porque cada vez más lo vamos a ir viendo. Pero bueno, vamos ahora a otro aspecto de Cernunnos. Es que es astado, tiene cuernos. ¿Y por qué son tan importantes los cuernos? ¿Qué nos habla los cuernos de Cernunnos? ¿Qué podemos ver a través de ellos? Bueno, en primer lugar, como estamos hablando de Cernunnos concretamente, que tiene ciertos rasgos de ciervo o de corzo, ese tipo de animal, lo primero que pensamos o lo que nos viene a la mente de los ciervos es, por ejemplo, cuando los machos luchan entre ellos para fecundar a la hembra, y aquí sus cornamentas pueden acabar realmente dañadas. Esto es un símbolo de fuerza, pero también de virilidad, ¿no? Por el motivo que lo hacen, también se asocia a ese aspecto. Pero algo curioso que pasa con este tipo de animal cornudo, y es que una vez al año la cornamenta se le cae, para luego volverle a salir la nueva, cada año, todos los años. Aquí se le puede asociar también con este cambio de ciclo estacional, ¿no? Con la rueda del año, pero también con el ciclo de la vida y la muerte, porque al final es morir para resurgir, ¿no? Otra vez nos encontramos este aspecto de regeneración. Pero además, ¿qué tienen los cuernos? Muy curioso a interpretar, que por más que se retuerzan, que podríamos verlo tal vez como obstáculos, ¿no? De la vida, por más que se retuerzan y cojan forma, al final, ¿hacia dónde van siempre? Hacia arriba, ¿no? Esto también nos hace alusión a eso, a que por más obstáculos que podamos tener, al final la búsqueda siempre va en conexión. Podríamos interpretarlo tal vez como conexión con lo que está por encima de nosotros, o tal vez conexión con esa parte que sabemos que está ahí, que sabemos que también está en nosotros, pero que tal vez no vemos. De hecho, muchos chamanes de muchas culturas lo que hacían precisamente era ponerse un tocado con cuernos. Chamanes y chamanas, no importa, pero era pues ese simbolismo, el simbolismo en sí, las aptitudes tal vez del animal que representan, pero también esa conexión, esa fuerza. Voy pegando traguitos. Entonces, ¿por qué es un chamán? Bueno, porque conecta mundos. En algunas culturas, en algunos de los pueblos celtas, incluso para ellos era el guardián de las puertas hacia el más allá. Pero también es el guardián del reino elemental, es decir, de otro reino, otro plano. También está muy presente en el plano terrenal. Está totalmente conectado a la naturaleza, totalmente conectado a la tierra. Pero además también se conoce todos sus secretos y por ende lo que puede hacer precisamente es poder ayudar a sanar, sea en el aspecto que sea. Vamos con más símbolos. Bueno, ahora os quiero hablar de la dualidad. A partir del cristianismo, o como lo ve esta cultura, la oscuridad normalmente la relaciona pues, directamente con el mal, y la luz, eso sí, la luz es buena, es muy buena, pero al final son dos polos opuestos que realmente se complementan. Los celtas esto lo tenían muy claro, tenían claro que en todo hay luz, pero en todo hay oscuridad también. Entonces yo he querido hacer un poquito unas facetas, es decir, no repartir, sino sintetizar un poquito esas dos partes de una misma deidad. Y la primera que nos encontramos es la más armoniosa, la faceta más lumínica de Cernunnos, que sería el protector, Cernunnos como el protector. Que entonces aquí es cuando si vamos a hacer un trabajo meditativo
un trabajo ritualístico, pues simplemente si vamos por el bosque y nos inspiramos y sentimos y nuestro subconsciente nos hace aquí una bonita visualización, pues aquí cómo se nos presentaría, pues esta forma súper agradable, ¿no? El hombre verde, con rasgos de ciervo, astado. Además es eso lo que simboliza, es esa parte más amable del bosque, es esa parte, sí, primitiva, pero esa parte sobre todo sostenedora, protectora, que es lo que viene a significar, ¿no? Se nos está presentando básicamente como un guía ritualístico, un guía chamánico, un guía espiritual, como lo queráis llamar. Pero también tiene su faceta oscura. Su faceta oscura no es que de miedo realmente, porque como os he dicho, los celtas no veían así la oscuridad. Y ahora estamos en la época, bueno, en principio, estamos en la época perfecta para ello porque estamos en transición. Es decir, acabamos de dejar el verano, que es la época lumínica, y entraríamos ahora, transitaríamos hacia el invierno, que vendría a ser esa época oscura. Esa época en la que hay que recogerse, esa época más introspectiva. Hemos recogido las cosechas, bueno, la cosecha, y hay que recogerse más. Pero no es que esté vinculada con el mal como tal. Es importante entender cómo los celtas veían la oscuridad, porque así es como podemos entender a esa faceta un poco más oscura de Cernunnos, que yo he querido llamar como Cernunnos como el golpeador. ¿Por qué el golpeador? Porque nos está recordando esa parte más introspectiva nuestra. Nos está recordando la conexión con la tierra. Y además, si nos desprendemos de ello, pues es como que nos golpea, ¿no? Nos da ese golpe para que no se nos olvide, porque es algo antiquísimo que tenemos todos dentro nuestra. Entonces aquí, ¿cómo lo podríamos ver? Entre comillas, o qué representaciones podríamos encontrar. Pues aquí directamente, sin dar miedo, sin asustar, nos encontraríamos pues que su cabeza directamente es una calavera de animal con esos cuernos. Pero sin embargo sí que podríamos encontrar una faceta un tanto más, vamos a llamar, aterradora, hostigadora, que vendría a ser Cernunnos como el castigador. ¿Qué significa esto? Pues que si tú aquí estás haciendo un trabajo ritual, te estás inspirando, en el aspecto en que sea, si tu subconsciente, la imagen que te llega a él es esta faceta bastante más oscura, más, pues que te asusta incluso, ¿no? Recordemos que Cernunnos es el protector del bosque, protege la naturaleza. ¿Qué pasa cuando negamos, cuando malversamos o cuando no respetamos la naturaleza? Y estoy hablando de la naturaleza como nuestro entorno, nuestro hábitat, pero también de la naturaleza propia y de la naturaleza de los demás. Entonces aquí, si nos encontramos esta imagen, o esta faceta suya, mejor dicho, tal vez el trabajo que nos toque hacer aquí no solo sea introspectivo, sino sea de respeto hacia el entorno, respeto mi naturaleza, porque es la que es, pero al mismo tiempo respeto la del otro. Puede que me guste, puede que no, pero es su naturaleza y hay que respetarla. Estas vendrían a ser un poquito las 3 facetas de Cernunnos. Os invito que si en algún momento, alguna ocasión, os inspiráis, meditáis, os viene algo subconsciente, pues que os fijéis, porque os va a dar mucha información de cómo estáis vosotros en ese preciso momento. Y seguro que si lo hacéis a los meses, probablemente cambie, igual que el entorno, igual que todo. Pero vamos a ver un aspecto más, un símbolo más. Aquí sí que os voy a dar, espero pronunciarlo bien, es que os quiero hablar del símbolo de la serpiente. Hay una imagen, por si alguien la quiere buscar en el teléfono, como ejemplo, es el caldero de Gundestrup. Probablemente lo haya pronunciado fatal. El caldero de Gundestrup. En esta imagen, en este relieve, lo que se ve es a Cernunnos que en una de sus manos sujeta una serpiente.
Bueno, ya sabemos que es el patrón de los animales, ¿vale? Pero ¿qué podemos sacar de aquí? Que la serpiente primero muda la piel. Otra vez nos encontramos con ese aspecto regenerativo, con ese aspecto de renovarse, de morir y renacer, incluso de sanar. Pero es que además la serpiente está en constante contacto con la tierra, porque es recta. Está en contacto con la tierra, está en contacto con la naturaleza, con el bosque. Nos vuelve a recordar que Cernunnos está en contacto con aquello que protege. Y es una parte muy primitiva que está en todos nosotros. Pero vamos a ver un poquito los cambios, ¿no?, que va sufriendo a lo largo, pues, de la historia. En primer lugar, que sí que es cierto que son los pueblos celtas los que tienen esta deidad como tal, aunque en muchas otras culturas podamos encontrar un arquetipo muy semejante, si no igual, pero con otras características. Bueno, como sabemos, los celtas se expandieron por toda Europa y más allá, y allí donde iban llevaban su cultura. Y en muchos casos esa cultura se sincretizaba con la cultura del lugar. Entonces podemos encontrar Cernunnos diferentes, con diferentes matices, con matices más profundos, incluso también según qué cultura o qué pueblo celta decidamos mirar. Pero ¿qué pasa cuando llega el Imperio Romano? Bueno, de hecho es gracias a los romanos, a los autores clásicos, que tenemos hoy en día mucho conocimiento sobre antiguas culturas paganas, vamos a decirlo así, o primitivas, que o bien no tenían escritura o si la tenían no la utilizaban para registrar, pues bueno, registrar algo que para ellos era la vida, ¿no? Tal vez no sentían la necesidad porque lo tenían súper integrado. Sin embargo, los romanos, a todo pueblo que conquistaba o que lo intentaba, trataba de darle esta explicación desde su prisma, por supuesto, pues para entender, ¿no?, para entender las técnicas bélicas de esa cultura que voy a conquistar, para entender sus creencias, para entender incluso su panteón, en este caso el panteón celta. Entonces es de hecho ellos quienes, de muchos más, pero también quienes nos hablan de Cernunnos. Probablemente aquí ya puedan empezar las primeras desfiguraciones de esta deidad, porque como he dicho, ellos lo hablaban, lo describían desde su prisma, desde su entendimiento, desde su cosmovisión, que era bien diferente a la de los celtas. Y de hecho aquí hay dos teorías. Una de ellas es que la palabra Cernunnos, que probablemente en esa época se pronunciase como Quernunnos, podía proceder o bien de un antiguo vocablo de origen pues, de una de estas lenguas celtas, pero lo cierto es que todo apunta a que este vocablo, la palabra Cernunnos, pertenece o tiene origen, mejor dicho, en un vocablo romano, latino, que vendría a hacer referencia a esos cuernos. Lo cierto es que a ciencia cierta no se sabe cómo los celtas llamaban ellos mismos a esta deidad. Pero bueno, vale, sobrevive, en cierto modo sobrevive esta deidad, así como otras. Siguen pasando cosas, se sigue desarrollando la historia. ¿Qué pasa cuando llega la cristianización de los pueblos paganos? Bueno, aquí ya se termina de desfigurar a Cernunnos. Un dato que os puedo dar es que no os diré un sitio concreto porque lo hicieron en muchas partes, pero en las Islas Británicas lo que hicieron los cristianos cuando vieron que para los celtas era tan importante el bosque, la naturaleza, que era de hecho una divinidad y era sagrada, pues los quemaban. Entonces al quemar, al provocar estos incendios, la naturaleza conseguían varias cosas. Uno, desmoralizar a esa población pagana, dejarlos sin sus deidades, sin su hábitat, dejarlos desmoralizados, desprotegidos, pero es que además estamos dejando al protector del bosque sin nada que proteger. Y bueno, aquí el cabreo que puede pillar, ya que es el protector, es descomunal, ¿no? Entonces, como además tiene esta parte oscura, ¿qué hacen los cristianos aquí? Aprovechar esta rabia para transformarla
y ellos vinculan directamente el mal con lo inmoral, con lo indecoroso, con lo maligno. De hecho, aquí yo me atrevería a teorizar un poquito, no el origen de esta entidad en sí, pero sí tal vez el origen de su imagen. Seguro que a todos nos suena la imagen de un gran macho cabrío, oscuro, negro, con cuernos, alrededor del cual baila ese pueblo pagano y le adora. Yo creo que ya sabéis de quién estoy hablando, ¿no? Bueno, pues aquí ya se ha conseguido, ya se ha demonizado a Cernunnos, a esas deidades, que eran deidades masculinas, que aportaban esa fuerza, que aportaban fecundidad, que aportaban también conquista, y que protegían no solo la naturaleza, sino todos esos aspectos paganos. Entonces aquí ya lo terminamos de conseguir. Pero bueno, sin embargo, sí que sobreviven algunos aspectos de Cernunnos. Os puedo poner ejemplos. Bueno, el santo Corneli, que vendría a ser San Cornelio, es de hecho el patrón de los animales. Y esto los cristianos lo hacían mucho, ¿no? Cuando algo no les gustaba, pues lo desfigurizaban, lo demonizaban, lo perseguían, y aquellos aspectos que sí les convenía a su religión, los convertían en santos, o bien los transformaba. O bien tal vez, no porque les convenía, sino porque era algo tan arraigado en esa sociedad, en ese pueblo, pues que tampoco lo podían quitar. Como por ejemplo el árbol de Navidad. El árbol de Navidad, que tiene origen pagano, que para los celtas era un árbol en concreto, para los nórdicos era otro. ¿Qué hacían en esa época del año? Lo decoraban. Como os he contado antes, incendiaron, una de las cosas que hicieron fue incendiar los bosques, pero había un árbol que sí respetaron, que era el abeto, porque su forma triangular les recordaba a la Santa Trinidad. Entonces ahí está el cambio. Hoy en día, bueno, igual no todo el mundo, pero la mayoría de personas que tienen en casa un abeto que decoramos como árbol de Navidad o como árbol de Yule. Entonces no dejan de hacer estas cosas. Pero bueno, otro aspecto también que sobrevive es en la Bretaña francesa hay unos dulces, digo dulces porque no sé si están muy dulces, pero es como unos panecillos que se llaman cornigú, seguramente también lo he pronunciado mal, pero tienen forma de cuerno. Es un resquicio tal vez del Cernunnos que fue entonces, pero ahí está, sobrevive. Y como anécdota también, la mano cornuta, ¿no? Que esto, todo, hoy en día todos lo relacionamos con el heavy metal, que esto tiene su propia anécdota, pero la mano cornuta realmente ¿qué es? Lo han hecho muchas culturas alrededor de Europa, pero sobre todo también alrededor del Mediterráneo. Y es que realmente son unos cuernos. Y lo que se hacía era, pues a los niños, o a los viajeros, o a los recién nacidos, se le hacía así, se le pasaba la cornamenta para evitar que las malas energías se le pegasen. Hoy en día conocido como el mal de ojo, ¿no? Y curiosamente, pues, tenemos la mano cornuta, que son precisamente unos cuernos, y que hoy en día, pues, alzamos también cuando escuchamos una guitarra. Pero bueno, todo eso, disculparme. Todo eso es un recorrido histórico, ¿no? Es un recorrido pues que ya hemos visto que desde la prehistoria, que se empieza a formar, hasta la cristiandad sufre ciertos cambios, luego ya en la cristiandad termina de desfigurarse, pero aún así sobrevive como tal, sobrevive esta deidad, porque es una deidad muy arraigada a nuestro inconsciente colectivo, es muy primitiva y es que además nos recuerda todos esos aspectos. Hoy en día, que cada vez más somos conscientes de la importancia que tiene la naturaleza, es como que queremos volver, ¿no?, a tener esa conexión, queremos volver a sentir la tierra, la madre, el padre,
o como le queráis llamar, porque esto también depende de cómo lo sienta cada uno, pero al final está dentro de nosotros. Somos naturaleza y de la naturaleza venimos y a la naturaleza también tenemos que proteger, ¿no? Ya sea el entorno, ya sea la nuestra, ya sea la naturaleza de otros. De manera que, bueno, Cernunnos es como que vuelve a coger esa importancia, igual que antes, o tal vez incluso más. ¿Por qué? Porque ahora ya no tenemos el Cernunnos que se empieza a formar. Ahora tenemos un Cernunno lleno de aspectos, lleno de simbolismos, que se ha ido adquiriendo matices cada vez más de diferentes culturas. Es ese chamán. Entonces, ¿cómo lo podemos integrar, ¿no? Hoy en día, pues depende. Como ya os he dicho antes, si queréis hacer un trabajo meditativo, un trabajo ritualístico, chamánico, o simplemente si estáis dando un paseo por el bosque y de repente os viene la sensación. Si veis a este ser, según en qué faceta de las que tiene la veáis, si es como el protector, así muy lumínico, muy armonioso, si es como el golpeador, que es un poquito más serio tal vez, que es el que viene a recordarnos esa conexión, a recordarnos esa parte nuestra primitiva, o si es como el castigador, no importa. Nos va a dar mucha información de nuestro estado en cada momento. Pero bueno, también comentaros el trabajo de limpieza de bosques, ¿no? Que hay mucha gente que se dedica a ello, ya sea físico. Yo no es que vaya expresamente a eso tal vez, pero por ejemplo yo sí que si hago una excursión siempre me llevo mi bolsa, me llevo mi mierda conmigo, como yo digo, e incluso si veo latas, si veo algo, pues me las llevo. Esto sería una forma de limpieza. Pero también hay gente que se dedica a hacerlo de manera energética, con una meditación, con un baile tal vez, con sonido, o incluso si hay una catástrofe, si hay un incendio, etcétera. No importa si es física, no importa, da igual como sea, pero aquí, si quisiéramos, pues es un arquetipo que a nuestro inconsciente le podría ir subconsciente, les podría ir muy bien, porque al fin y al cabo estamos haciendo algo por la naturaleza, estamos tratando de preservar lo que esta deidad preserva. También, por supuesto, si queremos conectar con esas fuerzas elementales, porque no olvidemos que Cernunnos es el señor del bosque, pero es el guardián del reino elemental. Por lo tanto, podría servirnos muy bien también como guía, tal vez como guía elemental. Evidentemente, si hacéis, en este caso, si hacéis algo así, no os quedéis con eso, que sea lo que os lleve, pero quedad abiertos a lo que venga, ¿no? Porque elementales, pues pueden haber un montón, según cómo sientas tú. Y por supuesto, si quieres conectar con esa parte primitiva tuya, te quieres descalzar y quieres ir al bosque y quieres coger con la mano la tierra y sentirla, toda esa parte súper primitiva que hay en todos nosotros, pues aquí también nos podría ayudar. Que de hecho yo os estoy dando ejemplos, hay muchas deidades, pero bueno, que nos acontece hoy es Cernunnos, ¿no? Y como ya he comentado antes, los cuernos, muy importante los cuernos. ¿Cómo puedo yo, si yo soy una persona que a mí me cuesta, ya sea porque tengo mi parte escéptica, ya sea porque me desconcentro, por lo que sea, pues siempre nos podemos vestir como él, ¿no? Ponernos esos cuernos, descalzarnos, coger nuestro tambor o nuestra voz o lo que queramos y no tener expectativas, simplemente disfrutar de esa conexión y permitir que sea tal vez él quien nos guíe un poco y a ver qué sale de nuestro exterior. Y bueno, eso era todo. Quería hacer un repasito por esta figura que para mí es muy importante y que como además es Astado Fest, pues pensé, bueno, qué mejor, ¿no? Que tratar de llevar toda esa parte chamánica, primitiva, en conexión con el entorno. Así que nada, yo soy Aurora, ya lo he dicho antes, espero que lo hayáis disfrutado, tanto como yo. Y aquí me despido. Muchas gracias. Ahora os voy a presentar a Nesharet, que nos habla desde Oleaje Cristalino. Ella nos va a compartir
una charla sobre el aura, qué es el aura, la importancia de tener conocimiento de cómo está nuestra aura, cómo puede ir cambiando y sobre todo la importancia también de saber cómo autolimpiárnosla. Espero que te guste y sobre todo que te sirva. Hola, un gusto participar en este hermoso encuentro. Soy Necharé de Oleaje Cristalino y estoy empezando a compartir desde mi propia resonancia álmica, por lo que hoy les hablaré sobre el aura, la importancia de su limpieza y cómo nosotros mismos podemos limpiarla. Bueno, para comprender qué es el aura, primero debemos entender qué son los chakras, aunque lo más probable si estás viendo esto ya tienes algún conocimiento sobre ello, así que lo mencionaré muy brevemente. Entonces, ¿qué son los chakras? Los chakras son centros energéticos ubicados principalmente en el eje de la columna vertebral. Estos mueven la energía universal dentro de nosotros. Vendrían siendo como nuestros órganos energéticos y cada uno suele asociarse a un color en particular. Ahora que tenemos una idea de los chakras, pasaremos a ¿qué es el aura? El aura es la emanación energética creada de la producción de la energía de los chakras que se irradia alrededor del cuerpo. Esta puede reflejar nuestra salud y vitalidad, formando como una especie de campo electromagnético colorido que nos rodea. Con respecto al concepto del aura, se originó en la antigua India y se desarrolló en las prácticas espirituales del hinduismo y el budismo. El conocimiento del aura también está presente en otras tradiciones religiosas y culturales de muchas civilizaciones distintas, como los antiguos egipcios, los chinos y los griegos. También se menciona en las enseñanzas de la masonería. Diversas personas han contribuido en el aprendizaje del aura, por lo que el término se ha extendido hasta el día de hoy. Las características del aura. Si hay bloqueos en los chakras, el aura puede mostrarse débil, menos vibrante, incluso de color gris. En estos casos, el aura se contrae a una distancia de 3 a 5 centímetros del cuerpo y la persona puede experimentar sensaciones no gratas. Por lo contrario, si el aura está muy expandida, por ejemplo, a un rango de aproximadamente 60 metros, habrá tendencia a absorber emociones y dolores ajenos que se encuentren en el área que cubre. Si el aura no está sana, puede haber varios efectos negativos. Algunos posibles ejemplos son la falta de energía y vitalidad, presentar desequilibrios emocionales, problemas de salud física y bloqueos energéticos, entre varios más. El aura ideal, por lo general, es de forma ovoide distribuida uniformemente alrededor del cuerpo, midiendo entre 60 centímetros hasta 1 metro. También se caracteriza por ser equilibrada y armoniosa en sus colores y energía. Y digo que por lo general es así, ya que hay que tener en cuenta que el campo áurico ideal siempre va a ser hasta donde sea más cómoda su expansión, y los colores que la componen podrían variar dependiendo de cada persona. La importancia de limpiar el aura. Comprender y cuidar el aura puede ayudar a promover el bienestar físico y emocional, así como fomentar la intuición y la sanación. Definitivamente hay muchos beneficios de ello. Por ejemplo, contribuye al alivio de nuestras molestias, tanto físicas como emocionales, facilitando el proceso de sanación. Ayuda a mantenernos más en armonía, al haber un flujo energético más fluido. En general, la limpieza del aura puede ser un recurso bastante eficaz para restablecer nuestro propio equilibrio. Algunos métodos que ayudan en la limpieza áurica son la visualización e intención, que siempre va a ser de gran ayuda. Practicar la meditación para armonizar el aura, realizarse reiki, realizarse alineación de chakras, utilizar como herramientas los cuarzos, cristales, piedras, y también se puede complementar usando palo santo o quemar hierbas como por ejemplo la salvia. Ahora pasamos a los recordatorios.
Siempre es importante recordar poner nuestra intención y confiar en nuestra intuición. El campo áurico suele alterarse con gran facilidad y frecuencia, dependiendo de muchas circunstancias, como por ejemplo nuestro estilo de vida, por lo que es importante limpiarlo cada vez que lo necesitemos. Una manera de saberlo es sintiéndonos. La limpieza áurica es un proceso individual, y lo que funciona para una persona puede no funcionar igual para otra. Así que elige la técnica que te sienta mejor y siéntete libre de experimentar con diferentes métodos para encontrar el más efectivo para ti. Recuerda igual que la consistencia es clave cuando se trata de armonizar el aura. Bueno, ahora explicaré un ejercicio de autolimpieza áurica para que realicen cuando lo sientan adecuado. Puedes hacer este ejercicio las veces que lo sientas necesario y también puedes modificarlo a tu gusto como más te resuene. Para comenzar, encuentra un lugar tranquilo y cómodo, donde puedas estar sin interrupciones. Idealmente, ponte en postura de sentado o sentada. Cierra los ojos y centra tu atención en tu respiración. Permítete sentir y visualiza una raíz energética que te conecta directamente a tierra. Intenciona percibir cómo está tu aura y cuánto esta abarca. Con cada exhalación, imagina que estás liberando cualquier energía negativa o bloqueada que aún reside en ti. Esa energía sale de tu cuerpo como una nube oscura y se disipa en el aire. Y viene una luz brillante y cálida que te envuelve. Esa luz se extiende desde tu corazón y se expande hacia afuera. Te envuelve en una capa de aproximadamente 5 centímetros de luz dorada solar radiante. Esto nos ayuda en la sanación y regeneración del campo áurico. Deja reposar esa luz y visualiza una bonita llama de luz violeta del tamaño de tu aura. Esta llama nos ayudará con la transmutación de energías. Extiéndela por todo el espacio que ocupa. Intenta mantenerte dentro de la llama por al menos 1 minuto. Para ir finalizando, intenciona y visualiza que tu aura abarca un radio de 1 metro en todas direcciones en forma ovoide. Permanece en este estado de relajación durante el tiempo que desees, permitiéndote sumergirte en la sensación de bienestar y equilibrio. Y cuando te sientas lista o listo, abre los ojos lentamente y toma un momento para agradecerte por permitirte esta experiencia de armonización. Para ir finalizando esta presentación, les comparto una breve frase que escribí al respecto. El aura es el reflejo de nuestra energía interior, emanación de colores que ilumina nuestro ser. Se expande y contrae, revelando la sutileza importante de estar en equilibrio constante. Gratitud por esta instancia tan bonita de compartir. Dejo mis redes sociales por si a alguien le resuena pasar a ver más de mi contenido que muy próximamente estaré publicando. Adiós. Nuestro siguiente fuego fatuo es Bier9. Ella es comunicadora, es tarotista, es astróloga y le gusta definirse a sí misma como navegante estelar en busca del tesoro. ¿Y de qué nos va a hablar ella? Nos va a hablar de los nodos lunares y de cómo la energía disponible de las estrellas nos puede ayudar a integrar los aprendizajes en esta encarnación. Hola, ¿cómo están? Yo soy Bier9, astróloga, y el día de hoy vamos a hablar acerca de los nodos lunares en nuestra carta natal. ¿Qué es la carta natal? La carta natal es un gráfico que nos muestra cómo se encontraba el cielo el día de nuestro nacimiento, en qué posiciones estaban los planetas, los asteroides y demás.
Ahora, ¿qué son los nodos lunares? Los nodos lunares gráficamente se conoce como el punto de encuentro entre la elíptica del Sol y la elíptica de la Luna. ¿Cuándo? Cuando hay eclipses. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué representan los nodos lunares en nuestra carta natal? En la astrología antigua se conocía al nodo sur como la cola del dragón y al nodo norte como la cabeza del dragón. Es decir, el nodo sur, de donde venimos, en también compañía de Plutón y de la Luna, que nos hablan de elementos esenciales, de por dónde ha trascendido nuestra alma y cómo entonces nosotros sobrevivimos, cómo entonces nosotros hemos aprendido a corresponder, a comportarnos ante ciertas situaciones de esta realidad. Y ahora el nodo norte nos va a hablar de un sentido evolutivo, al igual que el Sol y al igual que nuestro signo ascendente. Ahora bien, ¿por qué es importante aprender esto? ¿Por qué es importante entenderlo, saberlo? Pues porque nos puede brindar una guía de cómo entonces vamos a trascender, a transmutar, cuál es nuestro aprendizaje, nuestro sentido de evolución en esta encarnación, ¿no? Y a partir de esto va a ser importante identificar en nuestra carta natal cuáles son nuestro nodo norte y nuestro nodo sur. Para poder comprenderlo es importante identificar a los signos zodiacales en ejes, es decir, dentro de la rueda zodiacal vamos a encontrar el signo que le corresponde a cada signo, ¿no? Es decir, a Aries, al signo de Aries le va a corresponder el signo de Libra. ¿Por qué? Porque está enfrente justo de la rueda zodiacal. Y así sucesivamente, los 12 signos van a comprender 6 ejes. Al igual que las casas, de las 12 casas, se hará entonces una ambivalencia de ambas casas. Es decir, la casa 1 corresponderá a la casa 7, la casa 2 a la casa 8, y así recorriendo toda la rueda zodiacal. Lo que entonces nos va a dar un punto de partida para conocer cuáles van a ser los aspectos a partir del arquetipo del signo que estemos trabajando en el nodo norte para poder experimentar, para poder expresar. Esto no quiere decir que entonces mi nodo sur va a quedar omitido. Esto no es lo que significa, pero sí nos va a dar una pauta de saber que en ese nodo sur qué es lo que vamos a expresar de manera sana, de manera consciente, ¿no? Un ejemplo muy claro siempre es Leo, ¿no? Leo hacia nuestro nodo norte. Cuando Leo es un signo de la expresión, de la creación, de la gestación, ¿no? Difícilmente quien tiene nodo norte en Leo, así como del mismo modo, por decir, ascendente o puntos evolutivos, siempre va a haber como cierta resistencia a exponerse ante el público, a crear, va a haber un tanto de bloqueo, ¿no? Entonces es el reto poder integrar esta energía. Así es que es una gran tarea, es un gran viaje el poder aperturarnos, experimentar nuestro nodo norte, porque de este modo podremos activar esta energía, lo cual nos va a ayudar, nos va a potenciar en otros aspectos de nuestra carta natal. Es importante mirar el resto de la carta para saber que de todos estos aspectos nos pueden ayudar o pueden ser favorables en este punto, o identificar cuáles también pueden ser algunos puntos de inflexión o que estén en un orden disarmónico, para que entonces podamos complementar, podamos integrar, ¿no? Entonces nuevamente, es decir, no nos vamos a despedir del nodo sur, simplemente lo vamos a mirar de manera consciente, mirando con atención cuáles son los aspectos del arquetipo del signo hacia el nodo norte que tenemos que trabajar. Y para terminar esta segunda parte os voy a dejar con Fran. Él es cocinero profesional, apasionado de la historia y de la mitología. A él le gusta recrear esas recetas históricas e incluso mitológicas, y tal vez se podría decir también que incluso algunas de ellas frikis, por definirlo de algún modo.
El año pasado estuvo también con nosotros, este año vuelve a estar y nos deja con esta maravillosa receta. Mientras nos explica la receta, también nos va a explicar el origen de esta festividad de Samaín. Estate atento, estate atenta porque nos va a dar dos versiones de la misma receta para aquellas personas que sean vegetarianas que puedan también disfrutar. Bueno, estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a hacer un guiso tradicional irlandés con cerveza negra Guinness y paletilla de cordero de lechal. Por otro lado, vamos a hacer el mismo guiso reducido y espesado como opción vegetariana usando Eura. Las verduras que utilizaremos serán las mismas para los dos guisos: boniato, cebolla, apio, zanahoria, puerro y col. Tenemos tomillo, una mezcla de setas, tenemos simeji que usaremos para terminar los platos, una pasta brisa, mantequilla para el puré de boniato que haremos como guarnición de la carne, sal, perejil, pimienta y aceite. Y con estos ingredientes nos ponemos a ello. Como la base de verdura es la misma, voy a preparar las dos bases a la vez cortando los vegetales de diferentes formas, dependiendo de para qué elaboración van. Unas tiras y rodajas para el guiso de carne y unos dados para nuestro pastel. Como algo especial, pocharé la cebolla de ambas elaboraciones juntas y luego separaré un poco para hacer una salsa. Mientras que se cortan los ingredientes, antes de hablar de Halloween, vamos a empezar por el principio. Samhain marcaba el final de la temporada de cosecha y daba paso al comienzo del invierno, o la mitad más oscura del año. Las celebraciones comenzaban en la tarde del 31 de octubre, ya que el día celta comenzaba y terminaba al atardecer. Es sabido también que sus tradiciones se transmitían a través de los druidas. Los detalles fueron desapareciendo a medida que estos también. Samhain era uno de los 4 festivales anuales que celebraban el inicio de las estaciones, pero algunas de estas celebraciones se transformaron y dieron origen a festivales actuales como Halloween, que en muchos aspectos era la progresión de uno de los festivales celtas más importantes. En todas estas ocasiones se consideraba que la barrera que separaba el mundo humano del sobrenatural o etéreo se difuminaba y los habitantes de cada mundo podían mezclarse, especialmente durante esta festividad de Samhain. En esos momentos del año, los espíritus de los familiares difuntos regresaban al hogar. Por ello, se les daba una buena acogida. Se creía que si ellos se sentían bien recibidos, protegerían a la familia y a sus rebaños, mientras que si eran olvidados o tratados con descortesía, podían transformarse en espíritus vengativos. No solo los familiares difuntos cruzaban el mundo de los vivos, también los espíritus de la naturaleza se acercaban al mundo de los humanos. Era importante ganarse el favor de estos espíritus para que no provocaran desgracia y que el ganado sobreviviera al invierno. Y bueno, ya terminamos de cortar las verduras y vamos con la carne. Si la cortamos por el lugar correcto, por el ligamento, conseguiremos un corte limpio y sin astillas. Tenemos 2 partes de la paletilla. Nosotros utilizaremos esta. Las vamos a cocer juntas en el guiso cuando esté preparado y luego la deshuesaremos. Y ahora pocharemos la cebolla. Simplemente tendrás que estar un rato pendiente de ella y controlando el fuego hasta que te quede así. Ahora guardaré un poco para hacer una salsa con cerveza negra para el pastel. Más o menos esta cantidad la trituraremos y luego se la añadiremos al guiso vegetal. Añadiremos el resto de verduras y dejaremos que se cocine todo junto durante unos minutos. Nota importante: si añades sal a las verduras mientras aún están crudas, ayudarás a que se deshidraten antes y se cocinen. Terminamos de añadir las verduras que nos quedan y dejamos cocinar unos minutos más. Aquí, en este punto, añadiremos la carne
y bañaremos con cerveza para desglasar el fondo. Removemos para que todos los sabores se mezclen y cubriremos con agua para dejar a fuego lento unas 2 horas aproximadas. Mientras, vamos con el guiso vegetariano. La misma operación de pochar verduras y el boniato que cortamos en dados anteriormente y desglasamos con cerveza negra. Guardaremos un poco de cerveza negra para luego triturar la cebolla que hemos pochado antes. Ahora añadimos el eura y un poco de agua para que termine de cocer. Trituramos la cebolla de antes con el resto de cerveza y la añadiremos para que reduzca y se espese todo junto. Ahora preparamos engrasando y enharinando un molde, en este caso de barro, para hacer el pastel. La costumbre de disfrazarse e ir casa por casa pidiendo dulces tendría su origen en las ofrendas de comida y bebida que las personas dejaban para los espíritus en las puertas de las casas. De ahí nació el actual truco o trato. Por su parte, el disfraz consistía simplemente en pieles de animales y un maquillaje a base de ceniza, que conseguiría una apariencia cercana a estos seres sobrenaturales para no ser atacados por ellos. En el siglo IX, la Iglesia aprobó el 1 de noviembre como fecha del Día de Todos los Santos. No es difícil pensar que, con el tiempo, el Samhain y el Día de Todos los Santos se mezclaron y acabaron creando el moderno Halloween. Ahora hablemos de nuestras festividades. Hablemos de nuestro Samaín, o Noso Samaín en gallego. Durante la noche de O Samaín, los druidas recorrían las casas pidiendo alimentos, a fin de honrar con ellos las almas de los espíritus que visitaran la aldea durante la noche. ¿Os suena de algo? Os comento un poco más de la receta. Una vez que hemos colocado la masa, pintaremos con un huevo batido el interior y los bordes. El relleno, solo hemos dejado que el agua que tenía el guiso se evaporara, hasta quedar con esta consistencia. A continuación, terminaremos de cerrar el pastel. En la noche de O Samaín, la tradición manda ser buenos anfitriones. Ni se recoge la mesa, ni se apaga la chimenea, con el fin de ayudar a los fantasmas en caso de que decidan visitar nuestra casa. Ahuyentar a los malos espíritus también es una tarea propia de Samaín. Se celebraba el cambio de estación, final de la temporada de cosecha. En el Samaín no solo se creía en la existencia de espíritus, también de hadas y trasgos. En el Samaín, también conocida como Noche de las Brujas, se sabe de la Santa Compaña, una comitiva de difuntos que caminaba en silencio y de la que podemos protegernos al lado de los cruceiros. Forma parte de la mitología gallega desde hace siglos, herencia de leyendas celtas ancestrales, con un fuerte arraigo en el colectivo. La fecha del 31 de octubre está íntimamente relacionada con los ciclos de la agricultura y la naturaleza. La muerte de la naturaleza con la llegada del invierno es la fecha elegida para celebrar la conexión con los muertos. En este punto terminamos de decorar nuestro pastel y lo pintamos una vez más con huevo. El relleno ya está cocinado, con lo que el tiempo de cocinado serán unos 20 minutos a 180 grados. Ahora sacaremos la paletilla y colaremos el caldo. Este caldo lo reduciremos y será la salsa de nuestro Irish Stew. Deshuesaremos la paletilla ya cocinada y aún caliente. Cuando cocinas la carne el tiempo suficiente, hace que el colágeno de ésta se debilite, haciendo posible sacar los huesos sin necesidad de romper la estructura de la materia prima. Gracias a un proceso de desnaturalización, el colágeno se convierte en gelatina, por eso los caldos que obtenemos gelifican. Este es el resultado de la reducción del caldo, una salsa melosa llena de sabor. Ahora saltaremos unas setas shimeji con un poco de aceite de perejil. Añadiremos una cucharada de la salsa
y unos bastones de cebollino fresco. Le daremos un marcado a nuestra paletilla y nos dispondremos a emplatar. ¿Veis cómo queda? Aquí hemos preparado boniato con mantequilla, pimienta, sal y tomillo, que hemos metido en el microondas envuelto en papel film transparente 10 minutos a máxima potencia y lo hemos dejado reposar otros 5 minutos antes de machacar. Como veis, queda un puré espeso y una guarnición genial para carne con salsa. Montamos sobre el puré la paletilla, las setas shimeji con cebollino y nuestra salsa de guiso Irish Stew reducida con cerveza negra. Esta salsa, sinceramente, es una bomba para completar el plato. Este sería nuestro plato para esta temporada de otoño con todo el sabor del guiso tradicional irlandés presentado de una forma diferente. Los irlandeses llevaron Samhain a costas estadounidenses, sí, pero también la trajeron al Samhain gallego, y de esta forma seguimos manteniendo un poco la esencia de aquella época. Espera, que terminamos el falso pastel de carne. Una vez que el pastel está terminado, dejamos reposar un poco y lo desmoldamos. Vamos a colocar unas setas que han sobrado y las hemos salteado con aceite y sal. Literalmente, si buscas por Google Halloween origen, te aparece lo siguiente. Halloween, contracción de All Hallow Eve, víspera de todos los santos en español, también conocido como Noche de Brujas, es una fiesta de origen pagano que se celebra todos los años el 31 de octubre y cuyas raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de 3000 años conocido como Samhain. Este pastel de carne falso se puede comer tanto frío como caliente y queda igualmente de delicioso. Terminamos esta receta enseñándoos cómo queda por dentro, una auténtica pasada. Bueno, y después de esto probablemente te haya entrado hambre, a mí por lo menos me entró. Vamos a finalizar aquí la segunda parte, nos vemos en media horita en la siguiente parte, la tercera, la última. Te recuerdo que en Instagram, @aquelarrefatuo, vas a poder encontrar toda la información de las cosas que vamos a ir estando viendo durante este evento.